Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy seguimos con estudios bíblicos. Seguimos hoy hablando del Evangelio de Juan y retomando hace 15 días, estuvimos parados por la campaña evangelística en este estudio, pero retomando hoy nuevamente los estudios de Juan, hemos quedado para el versículo 16 del capítulo 5. Y vamos a hacer un poco de resumen. Habíamos hablado del paralítico que estaba en Betesda. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 5 versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, él viene de haber sanado al hijo del funcionario noble de gobierno. Sabemos que fue una sanación que habíamos mencionado a distancia, ya que desde el momento que Jesús había dicho que sería sano, el niño fue sanado. No tiene que ser en el momento que Jesús lo haya tocado o le haya visto, sino en el momento que él mismo mencionó la palabra. Dice el versículo 48. Voy a leer del capítulo 4. Entonces Jesús les dijo, si no viere señales y prodigios no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera, porque estaba lejos de esa ciudad. Él ha subido a encontrarse con Jesucristo en las regiones donde estaban los samaritanos. Fue a su encuentro cuando él venía ya de Caná de Galilea, como dice el versículo 46. Y Jesús le responde en el 50, ve que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que dijo y se fue. Mira el 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Ellos dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces comprendió que esa era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta es la segunda señal que Jesús hizo en Judea, a Galilea. Entonces, luego se encuentra en el paralítico de Betesda. Sabes que hay un ángel que desciende y mueve el agua del estanque de vez en cuando. Yo les mencioné que no iba a hacer mención o no iba a profundizar en el ángel porque el propósito de Dios es su hijo, no el ángel es un servidor, y el ángel curaba a aquel que podía tocar primeramente el agua. Y fíjate lo que responde el hombre que estaba hace 38 años enfermo, dice la palabra. Vamos a leer desde el verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos, verso 3. En estos yacía la multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, porque esperaban el movimiento del agua. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque y veía el movimiento, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Verso 5. Había un hombre allí, hacía 38 años que estaba enfermo. Y aquí viene la parte más importante. Por eso es que decía que voy a profundizar en Jesús y no en el ángel. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, le preguntó, ¿quiere ser sano? Jesús se va a preocupar realmente por el que no puede ser sanado, por aquel que está incapacitado realmente. Y dice el 7, el Señor le respondió al enfermo, dice, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, los demás descienden antes que yo. Entonces, Jesucristo le dice en el 8, levántate, toma tu lecho y anda. Un hombre de hacía 38 años paralítico, esperando descender a un estanque en Betesda que movía un ángel de vez en cuando.
y nadie le dejaba permiso. Y él fue sanado por Jesús, dice la palabra en el 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Habíamos visto, o les mencionaba, que según el Levítico, el día de reposo no podían hacer ningún trabajo ni nada, porque eso es lo que habían entendido los profetas y habían entendido el pueblo de Israel, y no podían hacer ninguna obra. Y Jesús les pregunta y les dice que si es lícito quitar la vida o dar la vida el día de reposo, o que si es lícito hacer lo bueno o hacer lo malo el día de reposo. Les pregunta Jesús para que ellos entendieran el hecho de que inclusive cuando un niño nacía y daba exactamente el octavo día de la circuncisión del niño, el día de reposo, ellos lo circuncidaban igualmente. Y Jesús les pregunta, cuando tú circuncidas a los niños el día de reposo, ¿no estás haciendo una obra? Entonces estás invalidando la ley, o sea, haciéndole muchas preguntas para que ellos comprendieran que lo estaban entendiendo mal. Pero esa sanación que hizo Jesús en Betesda al paralítico fue lo que ocasionó su muerte, ya que todos empezaron allí, como dice, vamos a leer el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, fíjate, los judíos estaban allí, que vieron a aquel hombre sanado, y era día de reposo. Voy a leer el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Verso 13, el que había sido sanado no sabía quién fuera, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar, y después les halló a Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces los judíos están pendientes de quién le mandó que tomase su lecho y andara. Los judíos no están pendientes del beneficio de esa persona de 38 años paralítica postrada en el suelo. No les importa la sanidad, lo que les importa a ellos es lo que están viendo ellos como la ley, que la quieren hacer juicio para ellos mismos. Y Jesús le dice en el verso 14, cuando lo vuelve a mirar al hombre que ya sanó, mira, has sido sanado, pues no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y no sé si en su país o en donde usted se encuentra en Estados Unidos, en Honduras, estoy viendo por aquí en Colombia, estoy viendo también en Panamá, en sus países, no sé yo, o en Ecuador también que está conectado, pero en el mío hay enfermos que no quieren ser sanados. Me voy a explicar. Yo iba a tomar temprano en la mañana un café y había una persona con un récipe médico en la mano y una enfermedad. Y él se aprovechaba de esa enfermedad para poder generar ingresos en su vida. Entonces, alguna cosa peor, quiere ser sanado para que no te venga alguna cosa peor, porque Dios cuando cambia tu vida, todas las cosas que vienes haciendo según tu justicia, tienes que cambiar realmente lo que está diciéndote Dios. Alguna cosa peor es que ya tú eres un templo santo y vuelves a pecar. Alguna cosa peor pudiera ser que ese hombre hacía 38 años postrado en el suelo sea sanado y venga a hacer obras de injusticia, por ejemplo, o simplemente no dar gracia ni gloria a Dios por su sanación, sino que ahora que tiene buenas piernas o una salud, se va al mundo a hacer cosas del mundo, por decirlo de esta forma. Y el verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos, fíjate lo que te mencioné, que el día de reposo, ese día y esa sanación va a ser que sea la, la causa de la muerte de Jesús por el 16. Mira el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y verso 17. Y Jesús le respondió,
mi padre trabaja y yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y aquí termina el resumen para comenzar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Porque a partir del verso que acabo de leer empieza la nueva clase. Esto era el resumen. Verso 17, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El contexto es el día de reposo y la acusación de matar a Jesús por sanar al paralítico de Betesda de 38 años. Dice, si no hay comentarios, usted puede levantar su mano. Dice el 17, mi padre trabaja y yo trabajo. El día de reposo, pues tengo aquí un comentario que estoy escribiendo de MacArthur. El día de reposo no son unas vacaciones o es para estar haciendo absolutamente nada. Estamos hablando que Dios va a estar disponible para ti en cualquier momento que lo necesites. No quiere decir que el día de reposo, si tú estás enfermo, Dios no puede acudir a ti y sanarte. No quiere decir que en el día de reposo Dios no pueda acudir a ti y es como cuando estaba la oveja que se había caído en el foso y viene el pastor de oveja y la ve en el día de reposo a su propia oveja caída en el foso, no va y la saca del foso. Es una obra que está haciendo. Jesús le pone mucho ejemplo con los animales. Hermana Marlene Goncalves, por favor. Hola hermanos, buenas tardes, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Amén. Este, el otro día estaba, por cierto, escuchando una prédica sobre eso, sobre el día de reposo. El día de reposo Dios lo hizo para que ellos descansaran de su trabajo, ¿verdad? Pero, y se dedicaran a Dios, pues, pero no era que se olvidaran de hacer bien, porque el día de reposo era para descansar de su trabajo, pero no de hacer el bien. Aquí Cristo estaba haciéndole un bien a esa persona que es decir, no porque yo sea un día de reposo, ser un día de reposo, ellos no iban a hacer el bien, ellos tenían que hacer el bien. Y esa era lo que pasa es que ellos le quitaron como el sentido realmente de la ley. La ley debía ser una ley también donde debía estar inmerso el amor hacia el prójimo. Y es lo que Cristo les quiso enseñar. Era un día de reposo, pero también para que ellos descansaran de sus labores, pero no, eso no los eximía de no hacer el bien. Y aquí es lo que pienso yo que Dios le estaba enseñando a ellos, porque el Señor se veía muy humilde, decir, bueno, yo no puedo meterme porque no hay nadie que me meta, pues. Entonces, ahí él tuvo la humildad y Dios y Cristo quiso ayudarlo en eso. Y eso, Cristo quiere enseñarnos a nosotros que nosotros en cualquier momento tenemos que estar dispuestos a hacer el bien. No existe un día de descanso, sino puede ser un día de descanso para nuestras labores, para no trabajar, para dedicarnos a Dios, pero nunca debe haber un día de descanso para hacer el bien. Eso es todo. Gracias, hermana Marlene. ¿Sí, alguien más? Hermano, Sí. lo que pasa que ahí hay que ver que ellos tenían una mala interpretación porque ya lo habían tomado como para hacer reglas y tener cautiva a la gente, pero según hemos aprendido de ese reposo y bueno, la gente realmente las religiones lo que celebra cada quien con su forma va y vamos a encontrar, pero Dios dice, por ejemplo, en Génesis 2:2, Ujú. séptimo día de crear la tierra descansó. Dios es. Entonces, pero lo que Dios está viendo ahí es, como nos han explicado bien, que se trata de ese día lo utilizó Dios para admirar. Amén. Gracias, hermanito Iván. Hay otro comentario que me llama la atención, eso que dice Jesucristo en el verso 17. Estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. En el 17 Jesús dice, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ese texto me llama la atención porque en el Sermón del Monte,
Jesús cuando subió al monte y sentándose, que les dio las bienaventuranzas a sus discípulos. Pero fíjate lo que le dijo en cuanto a la regla de la oración, o lo que llama él la regla de oro, en el capítulo 7 de Mateo, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 8. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces estamos hablando de que no es el día de reposo por el hombre, sino que el día de reposo se hizo a causa por el hombre. Es decir, el día de reposo, como decía mi hermano Iván, efectivamente, Dios lo santificó, e inclusive en el Nuevo Testamento encontramos texto donde Cristo dice, o el apóstol Pablo también menciona, que debemos entrar en su reposo. La iglesia puede ser el reposo. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, podemos estar en un reposo. Me refiero reposo como estar en intimidad con Dios. Hay otro comentario que me llama también la atención, de que mira lo que dice, Jesús está respondiendo a una acusación de muerte con el verso 17. El 16 dice, y por esta causa los judíos procuraron matarlo, porque hacía la señal el día de reposo. Él les responde, mi padre trabaja. Verso 8, verso 18, y los judíos aún más procuraban matarlo porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, Jesucristo cada día va añadiendo un motivo más para que los judíos lo maten. Primeramente, violaba supuestamente para un judío, violaba el día de reposo porque hacían trabajos y cargas, y ahora estaba quebrantando no tan solo el día de reposo, sino que al decir que mi padre trabaja, nadie podía decir mi padre. Eso no es Antiguo Testamento. Era Jehová, era Dios, era el Dios de los ejércitos. Nunca nadie se expresó diciendo mi padre. Eso es un término que tú tienes que entender que nosotros hoy lo usamos mucho, sí, porque somos hijos adoptivos en Cristo Jesús y con Dios Padre, pero en el Antiguo Testamento no vas a encontrar nadie diciendo mi Padre. Entonces, cuando dijo eso Jesucristo, aún más procuraban matarle porque se hacía igual a Dios. Y hablando eso de igual a Dios, hay un texto que me gusta mencionarles y es en el Evangelio de Mateo capítulo 11. Vamos, vamos a comentar Jesús igual a Dios. Estamos en ese concepto. Mateo 11:27, Jesús igual a Dios. Vamos a ver aquí en el 11:27, dice la Escritura, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y el quien el Hijo lo quiera revelar. Y en el Evangelio de mismo Mateo, pero capítulo 28, estamos mencionando Jesús igual al Padre, versículo 18. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, Él es igual al Padre. E incluso, versículo 19, como dice el 18 y 19 y 20 de Mateo 28, igual al Padre, pero también toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Hermano Lenín García, por favor. Sí, solo quería preguntar, más que todo por duda. En el Antiguo Testamento, al ser violada una de las leyes del Antiguo Testamento, ¿le correspondía a estas personas tomarse la justicia por su propia mano o meramente a Dios? Porque no, en esa parte sí desconozco si en el Antiguo Testamento se podían tomar ellos por su propia mano el castigar a una persona por violar la ley, o era meramente porque les nacía hacerlo
quizás porque no conocían de Dios. Sí, te estoy buscando el texto para explicarte. Te lo estoy buscando ahora mismo. Libro de los Hebreos, capítulo 10, Lenín. Voy contigo para leerlo juntos. Libro de los Hebreos, capítulo 10, refiriéndose al Antiguo Testamento. Era una comparación muy importante. 10:28, Hebreos 10:28. Dice la palabra de Dios en el 10:28 de Hebreos: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Entonces, esa era la ley. El que violase la ley por testimonio de 2 o 3 muere irreversiblemente. Te voy a poner otro caso. Cuando vino la mujer adúltera, que la trajeron por testimonio de 2 o 3 personas, se la trajeron a los pies de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba agachado en tierra escribiendo con el dedo. Y le dijeron para tentarlo: Maestro, hemos hallado a esta mujer en pleno acto del adulterio. En la ley dice que tenemos que apedrearla hasta la muerte. ¿Y tú qué dices? Y Jesús se puso en pie: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a la tierra a empezar a escribir. Estamos hablando de que todos fueron acusados por su pecado, desde los postreros hasta los primeros, y se fueron retirando y dejaron a Jesús y a la adúltera solo. Y Jesús le dice: mujer, ¿dónde está el que te juzga? ¿Dónde están los que te están juzgando? Se han ido. ¿Qué hizo Jesús? Vete y no peques más. Ahora sigo con el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 29. Acabamos de leer el 28: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 muere irreversiblemente. El 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Un judío, el no aceptar a Jesús, el no aceptarlo como el Mesías, imagínate cuánto castigo va a merecer. Entonces, según la ley, por testimonio de 2 o 3 muere, pero para Cristo hay perdón infinito, perdón abundante, perdón de amor. Hermano Fidel García, por favor. Buenas tardes, mi hermano querido. Buenas noches para los que están de noche. How are you, Sí, ahí Fidel? Alejandro, hay que acotar. How are you, hermanos? Hay que acotar algo allí, ¿no? En la remembranza del adulterio. Para que hubiese adulterio tenía que haber dos allí. O sea, tienen que Sí, haber estado los dos presentes. muy importante, sí. Y ya estaba, ahí había, por eso que Jesús muy sabiamente dice: no es que te juzga. Y una de las cosas que está pasando ahí es que no estaba con quien supuestamente había cometido el pecado. Sí, ¿Ok? Por eso es que simplemente no hubo pecado. No hubo pecado, no hubo el pecado, mas no se podía aplicar la ley porque no estaban los dos, porque tenían que morir los dos irrepresiblemente allí para que pudiese haber el acto o hacerse cumplir la ley. Por eso es que Jesús no fue que no cumplió la ley, sino es que él no vio, él vio lo que los otros no vieron. ¿Dónde está? ¿Con quién pecaste? Tienen que haber los dos tienen que haber muerto apedreados. Esa era correcto, mi atarto, hermano. correcto. Muy bien, Fidel. Eso es exactamente igual, porque en el adulterio son dos. Tiene que haber estado el hombre y también la adúltera, efectivamente. Muy gracias, Fidel. Siguiendo con el contexto de Jesús igual a Dios, que eso es otra parte que los judíos dicen que lo quieren matar porque dice que es su propio padre y se hace igual a Dios. Hay em, evidencias irrefutables, evidencias que son muy vistas en la Escritura, donde Jesús es igual a Dios. Y si lees el 21, Juan 5:21, por ejemplo, dice la palabra:
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué momento del Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos levantó muertos? Y sí lo hizo. Por lo menos pienso en una ocasión muy especial, y es cuando lo va a mencionar también nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, que Naamán el leproso, Naamán el sirio fue sanado, y Elías con la viuda de Sarepta menciona también ese momento de que oró y no llovió, pero lo importante es que Elías oró a Jehová, se postró sobre el niño de la viuda de Sarepta y resucitó. Entonces ahí vemos por lo menos un ejemplo de que así como mi Padre levanta muertos, yo también levanto muertos. Y el ejemplo de Jesucristo, Lázaro, 4 días de muerto, y le grita desde afuera de la tumba, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió caminando, hermanos. Estamos hablando de que mi Padre levanta muertos y yo también levanto muertos. Estamos hablando que Jesús es igual al Padre. ¿Qué otra historia me gusta más o menos mencionar? Mira el 23, 5:23. El 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, si no entendemos este mensaje, el judío está siendo condenado, como lo que leímos en el libro de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero mira cómo empieza el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1. Jesús igual al Padre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Jesús igual al Padre y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estamos hablando que Jesucristo se va a presentar ante todos igual a su Padre, y tiene inclusive su propio Padre le dio, como dice la Gran Comisión, toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra. Hermano, Hermano Iván, sí, por favor. sí, de ese texto que acaba de leer, que estaba en el principio y todas las cosas fueron hechas por él, quien lo afirma y como quien dice, le da más énfasis es en Filipenses 2:5 al 7, porque prácticamente ahí le está diciendo que Dios existía en forma de Dios y se despojó de esa forma de Dios. Entonces ahí como que el apóstol Pablo nos ayuda a reafirmar esa parte aparte del 21 de Juan y luego primero de Juan. Esto nos ayuda para visualizar mejor cómo era Dios, cómo era Jesucristo igual a Dios y cómo se despojó de esa. Incluso hay textos bíblicos que dicen, Padre, la gloria que tuve anteriormente. Va. Dios le bendiga, hermano. Amén. Muy bien, gracias, hermanito Iván. Seguimos leyendo el concepto, Jesús igual al Padre, el 5:43 de Juan. Mira de la misma palabra de Jesucristo. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibes. O sea, está hablando que Jesús vino en nombre de su Padre. Y el tema es que las señales, los milagros, muestran la autoridad de Jesucristo. Las señales y los milagros muestran la divinidad de Jesús, es decir, su procedencia. Nadie había podido hacer las señales que éste hace. Nadie podía haber sanado a alguien de 38 años postrado en Bethesda. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista le preguntó, enviando a los discípulos de Juan, si él era el Mesías, si él era el que ha de venir, si él era el Cristo? ¿Qué le respondió Jesús? No le respondió sino con las profecías. Le dijo,
Dile este mensaje a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Estamos hablando que las señales hacen y demuestran que Él es Dios. Y Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30. Evangelio de Juan 10:30. 10:30 al 33. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Verso 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque me creáis en mí, creed por las obras, porque me conocéis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Verso 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Uno de los propósitos de Jesucristo es mostrarse al mundo como Él es igual al Padre. Dice Juan 8:34 que el que no cree en Jesús, en sus pecados va a morir. Juan 8:34, el que no cree en Jesús, en sus pecados va a morir. Comentarios, preguntas, hermanos, si tiene, puede levantar su mano, puede intervenir en este estudio participativo. Dice el verso 19, antes de cambiar el contexto, porque ahora Jesucristo nos va a mostrar un discurso dirigido también a los judíos, porque le están acusando de sanar en el día de reposo. Y Jesucristo va a declarar que su Padre es Dios, va a declarar que Él sana en el día de reposo porque Él es el que dio la vida y se hace igual a Dios. Y las palabras que vas a leer a continuación jamás han salido de ningún profeta. Del capítulo 5 de Juan, del 19 en adelante, ningún hombre en esta tierra, desde Génesis hasta el tiempo de Cristo, ha podido decir tal afirmación. Solamente son palabras que se les atribuyen a Cristo Jesús. No hay profeta alguno que lo pueda decir. Dice el 19, y respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo. Esa frase significa verdaderamente, ciertísimamente. De cierto os digo. No puede el hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ahora vamos a estudiar esa frase tan importante que es una unidad tan perfecta como la que estás viendo nuestro Señor Jesús. Y si lees el capítulo 7, versículo 16, todo lo que ve Jesucristo hacer al Padre, Él lo hace. Estamos en ese contexto. Todo lo que ve Jesús al Padre, Él lo hace. Capítulo 7 de Juan, verso 16. 7:16 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Le está diciendo, Él lo que ve hacer el Padre, Él eso les va a enseñar. Y les está acusando que la propia ley de Moisés, ellos no las están cumpliendo. Entonces, hay una relación perfecta con su Padre porque Él sí va a cumplir la ley de Moisés. Dice el capítulo 8:26. Capítulo 8:26.
muchas muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que Jesucristo oye de Dios, eso va a hablar al mundo. Es decir, hay una sujeción y una obediencia a su Padre. Y si tú lees el capítulo 7 nuevamente, me llama la atención el 7, lee el 16, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina que Jesús está explicando, enseñando, no es de él, es de su Padre. Y lo que acabamos de leer en el 8 es realmente importante porque él obedece y se sujeta al Padre. Y tenemos que preguntarnos entonces cuál es el camino que tenemos que seguir. Él nos lo mostró en el Juan 14, siempre en el Evangelio de Juan 14:4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 8. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino las que el Padre mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por mis obras. Estamos hablando de que Jesús se está esforzando por mostrarnos a su verdadero Padre y a su único Padre, perdón, mostrarnos realmente la unidad perfecta que tiene, la comunión perfecta que tiene, la sujeción que tiene a su Padre y que Él va a hacer todo lo que el Padre le diga. ¿En qué momento vemos la mayor obediencia de Jesús? Te voy a llevar un momento al huerto del Getsemaní. Jesucristo puesto de rodillas, le clamó al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de ira, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sujeción a su Padre. Y lo hizo 3 veces. Entonces hay una comunión perfecta, hay una unidad perfecta. Y si ves capítulo 17, para nosotros, esto para los cristianos, para los hermanos en la iglesia, capítulo 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para nosotros en la congregación, Dios nos enseña que también tenemos que tener comunión perfecta, unidad perfecta, trabajar realmente en la unidad con Dios. Es una petición de Jesucristo por nosotros, al Padre, una comunión que debe haber nosotros en la iglesia. Y voy a parafrasear Mateo 5, capítulo 23. ¿Te acuerdas cuando hay una ofrenda que hay que entregar a Dios, pero tienes algo contra tu hermano? Deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano. Dios está explicando en el Sermón del Monte una unión perfecta, una comunión perfecta. Leemos el verso 30, el 5:20, perdón, 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y te muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros se os maravilléis. Obras mayores. Estamos en el concepto de obras mayores. Evangelio de Juan, capítulo 17. Obras mayores. Juan 17, con el tema de obras mayores. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Entonces, si yo pienso en obras mayores, ¿en qué puedo estar pensando? Puedo estar pensando
en que por la sangre y por la carne del Señor Jesucristo, ese evangelio, hay salvación al mundo entero y hay una obra mayor que ellos van a ver y es la resurrección de los muertos. Inclusive Mateo 28, Mateo 28, ve conmigo por favor al versículo 6. Mateo 28, verso 6, dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a los discípulos que he resucitado de los muertos, y que aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí los he dicho. Estamos hablando de que obras mayores también me hace pensar, aparte de la resurrección de los muertos, aparte de que Él resucitó como una obra que nadie ha hecho sino solamente Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 12, como obras mayores en ese concepto, capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará el día postrero. Otra obra mayor que puedo estar pensando es que toda palabra que va a decir Jesucristo te va a juzgar en el día postrero. Cuando Jesucristo ha enseñado algo, ha quedado sellado, ha quedado eh, plasmado como palabra veraz, y ese de cierto os digo, nos sentencia a nosotros para vida eterna o nos sentencia a nosotros para castigo eterno. Mira el verso 21, voy a concluir porque ya me quedan 5 minutos. Verso 21, Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también a los que Él quiere da vida. Entonces el Padre le dio autoridad al Hijo de dar vida y de juicio. Acabamos de leer que la palabra que Dios dice, Jesucristo ha dicho, nos juzgará, pero también le dio la autoridad de dar la vida. Hay una declaración importante y me llama la atención, voy a volverlo a leer, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Yo puedo mencionar un comentario de que la única razón de que en este mundo hay vida es gracias a Jesucristo, porque si Él dice que Él a los que quiere da vida y nosotros aún vivimos y el planeta Tierra aún sigue girando, es porque Jesucristo lo desea así. Porque cuando venga por segunda vez, dicen las escrituras del apóstol Pedro, en la carta de Pedro 1 o en la segunda carta de Pedro, conseguimos que la tierra va a ser destruida por fuego y azufre. Entonces la única manera que puedo pensar de que Jesucristo da vida al que quiere es que por la única razón de que haya vida en este mundo actualmente es gracias a Él. Dice Juan 14:6 que el camino a la verdad y la vida, hablando de la vida ahora en el contexto de la vida, es Jesús. Él es el único camino, Él es el único, Él es la única verdad y también es la vida. Y si vamos al pan de vida, también, Juan 6:51, Juan 6:51, entonces los judíos, perdón, perdón, más atrás, perdón. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Jesús también es el pan vivo que descendió del cielo. Evangelio de Juan, como hablando un poco de la vida, capítulo 10, el verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Mira esto tan bonito. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar.
este mandamiento lo recibí de mi Padre, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, tiene juicio, porque su palabra nos juzgará el día postrero, tiene poder de dar vida al que quiere, y Él es el único camino. Inclusive, ¿te acuerdas cuando le dijo, yo tengo una obra que mostrarle, y es que si destruyes este templo, yo en 3 días lo levanto, mencionando su propia muerte como un templo y como volverla a levantar? Quiero parar hasta aquí en el 21 y darle paso a usted a los comentarios. Ya no voy a seguir más adelante. Voy a parar aquí en el 21. Dios me los bendiga, Dios me los guarde grandemente. Comentarios, preguntas, puede activar su micrófono. Hermano Roberto Miranda, Agustín Afonso, Roberto Linares, Anito Félix, Fidel, pueden activar sus micrófonos. Todo como que quedó muy claro, hermanito Roberto Miranda. Nada que añadir. Siempre se puede añadir más, Claro que sí. siempre se puede añadir. Si quieres que añada, podemos añadir. Lo que me llevó a ir, lo que dice Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras y sepan, que entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Verdad? O sea, la, la, la comunión perfecta entre Padre e Hijo, es más, un poquito antes dice, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Imagínate nada más qué sujeción tan maravillosa. Y qué ejemplo a seguir, porque el ejemplo a seguir es ese, ¿verdad? Si tú quieres ser un líder en la congregación, un anciano, un diácono, un predicador, un evangelista, más vale que estés sujeto a Cristo primero. Que seas esclavo de él, prisionero de Cristo, como el apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad? La verdad es esa. Y cuando uno se sujeta totalmente al Padre, entonces el que recibe la gloria es Dios. Es lo que de eso se trata. Se trata de glorificar al Padre y nuestra función para aprender de eso, la lección es esa. Es aprender que aunque Cristo estaba mostrando un poder de deidad que solamente Jehová podía enseñar, él se aminoraba, se humillaba a sí mismo, a pesar de que era el Hijo de Dios y era Dios, ¿verdad? Se hacía ser humano, se hizo siervo y tomó forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 6, 7 y 8. Y podríamos seguirle. Gracias, hermano Roberto Miranda, desde Houston. Allí está haciendo calorcito, la cosa está, o está fresco. No, está agradable. Estamos temperatura perfecta, Quer- 25, 26 grados por ahí. Qué bueno está allí. quer- Hermano quería Félix, contar algo, hermano. sí, Sí, de acuerdo a nuestro hermano que antecedió, ciertamente me recuerda Juan también, por cierto, en la primera carta, en el versículo 1:3, él dice, nos enseña allí lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esa unidad que tiene Jesucristo con el Padre, la tenemos nosotros mediante Él.
correcto. Es lo que podemos entender acá. Entonces la invitación, ¿no? de nosotros permanecer en esta fe preciosa en Cristo. Porque si Cristo es uno con el Padre, entonces nosotros somos uno con ellos, Me hiciste acordar, por medio del Félix, Espíritu Santo. Ujú. me hiciste acordar Juan capítulo 15, hablando de eso que menciona. Juan capítulo 15, Jesús como la vid verdadera. Y él dice en el verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí Amén, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Está muy amén, bueno. amén. Hermanito Fidel García. Usted sabe que estos dos comentarios que hicieron los hermanos ahorita me lleva a pensar, ¿no? Y ahorita lo que tú acabas de decir, ese fruto, ¿no? Ese fruto que en el verso 17, 5, 17, lo vemos aquí, que por eso procuramos matar a Jesús, ¿no? Y dice que Jesús le respondió, mi padre, ah, dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando vemos esto, el trabajo nuestro, vemos ese fruto, ¿no? Y por supuesto, nosotros aquí tenemos mucha mata de mango, ¿no? Y hay temporadas de mango ahorita en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le echan palo? ¿A quién le echan piedra? ¿A quién procuran quitarle los frutos? Al que da fruto, hermano, al mango. Mm. Y esto me asemeja a mí hoy en día el trabajo de la iglesia, el trabajo de los predicadores, el trabajo del anciano, del diácono, como estaba diciendo hermano Roberto. Esto, hoy en día vemos esta situación cuando el mismo maligno, el mismo Satanás busca echarnos palos a los que trabajamos, a los que damos fruto. ¿Y por medio de qué? Bueno, de secciones, apatía. La iglesia está en constantemente estas situaciones. Hasta uno mismo, el predicador, eh, la familia. Esto nos lleva a nosotros a pensar muchas veces, ¿no? Y esto no. Este versículo me llama mucho la atención, es cuando tengamos esto, hermano, vamos a ver qué fue lo que pasó con Jesús, pues. Vamos a ir al verso 17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Jesús trabajaba incansablemente, en el verso 18 dice, pero los judíos aún más procuraban matarle. Mano, pensemos que nosotros tenemos uno que nos acecha, uno que procura matarnos, uno que procura matarnos. Y por eso es que la misma palabra dice que debemos animarnos unos a los otros, debemos orar unos por los otros, debemos tener en cuenta que ese trabajo no puede ser de uno solo, es un trabajo mancomunado. Y aquí Jesús, por supuesto, siendo él Dios, él dice que, bueno, que si no fuese por su Padre, él no estuviese allí, pues. Entonces nosotros tenemos también un Padre, tenemos un Señor de señores, tenemos un escudo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la fe, tenemos la armadura de Dios, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias, Fidel. Con respecto al comentario que has hecho, me hiciste pensar en Primera de Juan capítulo 5, de cómo Jesucristo venció a este mundo y nosotros vencemos al mundo por la fe en Jesús. Capítulo 5, Primera de Juan, verso 18, leo, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Gracias, hermanito Fidel. Hermanito Félix. Sí, evidentemente lo que decía nuestro hermano antes que usted. Efesios nos dice, nos enseña, ¿no? Fortalecido en el Señor siempre, en el capítulo 6, versículo Sí, 10. Por lo demás, hermanos, fortalecidos en el Señor siempre, en el poder de de su su fuerza. fuerza. Y ciertamente una de las cosas que nos pueden ayudar es cada día tener esa comunión íntima con el Padre y con el Hijo, porque en el Espíritu Santo, por supuesto, porque solo en Él, ayer me tocó predicar en la iglesia donde opero, donde Dios me ha dado la bendición de estar, y yo le decía a los hermanos, mira, tenemos que buscar fortaleza, el Señor siempre. Puedes que busquemos fortaleza en nuestros hermanos que están maduros, pero ellos son como auxiliares, nuestros hermanos son como auxiliares de momento. Pero la verdadera fortaleza que podemos encontrar o hallar en un momento dado, porque el diablo acecha, como decía nuestro hermano, él acecha en la medida que te compenetra más con el Padre, entonces él quiere buscar la manera de romper la relación con nuestro Padre. Y por eso es que Pablo recomienda mucho, fortalecido, hermano, en el Señor siempre, en el poder de su fuerza, porque nuestras manos, nuestras propias inteligencias, nuestras propias fuerzas son muy débiles, muy débiles. Y va a haber un momento donde no va a estar mi hermano al lado y tengo que tener esa fortaleza para poder resistir las acechanzas del enemigo, que son diversas. Las acechanzas del enemigo vienen de diversas formas, tienen diversas características, muchas artimañas usa el enemigo para separarnos de Dios. Y debemos estar fortalecidos. Es lo que quería compartir. Gracias, hermanito. Ahí estaba buscando, mientras conversabas, buscaba en la Biblia aquí un paralelo de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo Ah, no, 2. hermanito, póngale ahí algo al hermanito, venga, para quererlo. Dígame algo, hermanito. Hermanito Ricardo Escalante. Oye, vale, hombre sabio. En Lucas 12, versículo 5. Pero os enseñaré, dice Jesucristo en el 12:5, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarte en el infierno. Y si os digo a este temed, estamos hablando de que el que tiene el poder de decir tú vas al cielo o tú vas al infierno es el que dijo esas mismas palabras. Hermanito Ricardo Escalante, por favor, activa tu micrófono, no lo tienes desactivado. Ahí en el tienes un icono como de Ahora sí, allí. Eso. creo que hermanito, buenas tardes. Gracias a Dios por poder contemplarlos ustedes en este ministerio tan bonito. Realmente, pues, mi tiempo ministerial no me deja estar aquí a las 3. Y entonces, pues, ahora me conecté, aprendí ya y estaba atendiendo unos hermanos, haciéndole un servicio, sirviéndole pues a mis hermanos. Y estoy aquí, lo que tengo son palabras de gratitud para Dios, y con ustedes que promueven estos encuentros virtuales. Muchas gracias de verdad. Los admiro, los respeto y de mi parte un aplauso para ustedes. Dios te guarde, Ricardo. ¿De dónde te conectas, Ricardo? ¿En qué parte de Venezuela? Santa Bárbara de Barinas, la capital del mundo, hermano. Muy bueno, ahí está el quesito llanero, la carne en vara y la cachapa, ¿oye? Así es. Está bueno, Dios Y te guarde. como todo el caballo, mijo.
Claro, venga para quererlo, muy Somos, bueno. somos paisanos. Eso. Sí, muy bien. Qué Paisanos, alegría, porque yo Juan. soy de Barinas. Yo lo conozco a usted, hermanito. Ah, sí, seguro. ¿Dónde no? Sí, 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 lo vi por allá en Barinas, en la congregación, en una oportunidad. Sí, yo estuve por allá. El anterior retiro fue en la moto mía para Barinas. Sí. Sí, Yo me cómo no. comporto como un muchacho de 30 años de por ahí. Pues bueno, hermanos, llegamos al final. Si no hay más comentarios, más preguntas, vamos a despedirnos en oración. Hermanito Ricardo Escalante nos despide en oración, por favor. Gracias por esa predilección. Oremos.